A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana bajo modalidad virtual y celebrado a propósito del 19º aniversario de este mismo archivo. Hoy toca el turno de compartir ponencia con nosotros a Rebeca Galván Ortega. Rebeca actualmente es estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC Campus Tijuana. Ha asistido como tallerista al 42 Encuentro de Estudiantes de Historia, titulado La Historia como Eje de la Experiencia Humana, un presente que se volverá historia. En el 2019-2, es decir, en el segundo semestre del año 2019, asistió también al 9º Diplomado de Historia Universal, titulado Las Revoluciones del Siglo XX, ofrecido por la Academia Mexicana de la Historia correspondiente a la Real de Madrid. Del 2018 al 2019-1 fue becaria en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC como auxiliar en la coordinación del programa de maestría y doctorado en Historia de ese mismo instituto. A cargo entonces, a cargo entonces de la doctora Diana Méndez Medina, actual directora de esa institución. En 2020 también fue becaria del mismo instituto como auxiliar en la dirección, ya una vez nombrada la doctora Diana Méndez Medina. Sus trabajos se inclinan hacia la historia social e historia de la vida cotidiana y justamente hoy nos habla de un tópico muy interesante y muy poco revisado por tratarse del este de la ciudad. La ponencia que nos presenta se titula Ocupación de tierras para uso urbano, el empleo del discurso zapatista para el asentamiento de una comunidad en el Maclovio Rojas, 1988-2015. Pues Rebeca, de nueva cuenta, bienvenida. Gracias por haber atendido puntualmente la convocatoria a este simposio. Como te he expresado en otros espacios, trabajos como el tuyo son muy necesarios para atender y entender esa parte de la ciudad que hasta ahora nos hemos negado a ver, la zona este, y particularmente cuestiones de espacio, pero también un poco de historia hecha desde abajo. Así es que gracias por haber atendido la invitación, la convocatoria, y vaya, pues sin más te cedemos la palabra, el tiempo es tuyo y adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues más que nada me gustaría a mí platicarles sobre cómo fui a dar aquí a esta localidad, cómo fue que me interesé por ella. Y bueno, pues yo en el 2015 estaba en un curso de empleabilidad juvenil. Este curso, bueno, más bien este proyecto estaba destinado a jóvenes que vivían en comunidades marginadas. Una de ellas era Terrazas del Valle. Yo estaba ahí, yo me trasladaba al centro comunitario para poder estar dentro del proyecto. Y bueno, entre las cosas que te brindaba era que si querías seguir estudiando, si no estabas estudiando, que si querías seguir estudiando, ellos te daban opciones, te ayudaban a conseguir becas para seguir estudiando. Si no tenías trabajo y querías trabajar, pues te ayudaban a colocarte en alguna empresa o te ayudaban, por ejemplo, nos llevaban a ferias de trabajo y ya ahí uno decidía, ¿no?, hacia dónde se quería encaminar. Y bueno, una vez finalizado este programa, me pidieron de favor si podía ser, si podría ir a dar mi testimonio a otra comunidad donde apenas iba a empezar el proyecto. Entonces, así fue como yo llegué al Maclovio Rojas. Y bueno, desde entonces, pues todavía yo no estaba en la carrera, pero a mí me interesaba la historia, ¿no? Aún no decidía que quería estudiar la licenciatura en historia, pero yo ya traía ese gusto, ¿no? Entonces, cuando llego, me sorprende que el centro comunitario, pues a diferencia del otro centro comunitario al que había asistido yo, era bastante peculiar con los materiales con los que estaba hecho, pero no solo eso, lo que me llamaba a mí la atención es los murales que estaban pintados alrededor de todo el centro comunitario. Estaba pintado la historia de cómo llegan o cómo se asientan ahí la comunidad, ¿no? Y bueno, una vez ya que me toca estar adentro, veo que hay muchas imágenes alusivas a Emiliano Zapata, la Revolución,
a la lucha por la tierra y la libertad, ¿no? Entonces, pues ese día solo fui a dar mi testimonio, pero yo me quedé con esa curiosidad. Una vez que entré a la licenciatura en Historia, pues tuve la oportunidad, ¿no? En Historia Regional, llevar a cabo, pues, el desarrollo de un ensayo y, pues, yo seguía pensando en lo peculiar del Maclovio Rojas, ¿no? Así fue como empecé poquito a poquito a interesarme e investigar sobre esta comunidad. Y bueno, como ya les comentó el doctor José Beltrán, pues yo me centro en el estudio de la ocupación de tierras para uso urbano y en este caso específico el empleo del discurso zapatista para el asentamiento de una comunidad en el Maclovio Rojas del año de 1988 al 2015. Yo utilizo esta temporalidad porque es en el año que ellos llegan pues, a asentarse a esta región. Y en el 2015, pues porque es el año en el que yo conocí el año en el que yo conocí a la comunidad. Y bueno, creo que es importante puntualizar que el problema de la tenencia de la tierra en México se inserta dentro de la larga duración, ¿no? Incluso desde antes de que se configurara la nación, los problemas por la tenencia de la tierra ya estaban presentes. Bueno, y durante la Revolución Mexicana, pues la tierra es un elemento fundamental, ¿no? Y pues es bajo la solución a esta problemática que se configura el mítico Estado mexicano postrevolucionario. Sin embargo, la solución es inmediata, ¿no? Como sabemos, la repartición de tierras, si aún ya estaba considerada dentro de la Constitución de 1917, pues en realidad no se lleva a cabo como tal, sino hasta el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, con la expropiación de tierras y la creación de los ejidos. Y bueno, también es importante puntualizar, ¿no?, que las invasiones de tierra llevadas a cabo por agricultores, que responde a las diferencias regionales, ¿no?, que es en el sur, que es en su mayoría el sur, responde a otro contexto y otras necesidades sociales. Bueno, en este caso, la ocupación de tierras o el pedimento de tierra es con el fin de cultivarlas y subsistir de los alimentos que de estas obtienen, ¿no? Y bueno, una vez terminada la lucha armada e iniciados los procesos de modernización del país, pues la ocupación de tierras responde a otras necesidades, que en este caso viene siendo el uso urbano. En el centro de la República, como les comento, como parte de este proceso de modernización, pues también se van creando o se lleva a cabo el surgimiento de colonias fuera del margen de la ley. Como sabemos, en el centro de la República, en la Ciudad de México o en el Distrito Federal, pues si bien no se lleva a cabo como tal una planización o una urbanización como la que se pretendía llevar a cabo, pues sí hay un poco más de control, ¿no? Entonces, en este proceso en el que se llevan a cabo las invasiones o las ocupaciones de tierras, pues se lleva a cabo una institución de reglamento jurídico para legitimar. Es decir, hay una supuesta defensa legal de estos grupos, ¿no? Es decir, no podemos controlarlo, así que lo que tenemos que hacer es legalizarlo y bueno, se lleva a cabo un reglamento de asociaciones pro mejoramiento de colonias del Distrito Federal. Sin embargo, este reglamento en realidad lo que hacía era darle legitimidad y pues representación a los líderes de estas comunidades, ¿no?, que se iban formando. Y otro de los aspectos es que este reglamento lo que también servía era, lo que también les ayudaba era sumar adeptos al partido que representaba al gobierno del Estado mítico, que en este caso era el PRI, ¿no? Y bueno, también es necesario decir que el estudio de la ocupación de tierras va cambiando de sentido, ¿no?, ya que responde a otros contextos y otras dinámicas. Y el autor Beltemeyer dice que en las primeras décadas del siglo XX la tierra tiene un sentido agrario muy marcado, ¿no? Entonces hablaba de lucha de clases, ¿no?, ya que la propiedad era el medio de producción de los campesinos, es decir, las tierras que ocupaban o que pedían. Y bueno, los hacendados y los burgueses eran los acaparadores de los medios de producción. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se lleva a cabo una transformación a nivel continental, ya que el campo es reemplazado por la ciudad. El proletariado y los campesinos migran hacia las ciudades y los centros urbanos.
Este mismo autor, abro cita, comenta que la lucha por la tierra rural y las ocupaciones de tierras han sido transferidas del sector rural hacia las periferias de las nuevas metrópolis urbanas. Cierro cita. Y bueno, desde el enfoque sociológico, las invasiones son parte del proceso de una apertura democrática que se dio en las últimas décadas del siglo XX en México, pero también en América Latina. Lucía Álvarez, que es la socióloga desde la que hablo sobre la ocupación de tierras, comenta que los actores sociales tienen un mayor interés en intervenir en el ámbito político y en asuntos como las discusiones sobre el acceso a la tierra y a la vivienda, la equidad de género, la educación pública, el medio ambiente y los servicios públicos. Y bueno, se lleva a cabo un acercamiento entre los actores sociales y el sistema político a través de la interlocución y ya no tanto desde la resistencia. Es decir, esta aparición de nuevos actores como organizaciones vecinales abren camino a la comunicación directa con el gobierno central en aras de solucionar los problemas barriales y llegar a acuerdos para la regularización de las tierras. Desde la antropología, se comenta que las ocupaciones de tierra son parte de transformaciones históricas ocasionadas por los conflictos suscitados en las últimas décadas del siglo XX que dieron por resultado la migración rural hacia los centros urbanos. En el caso de Colombia, sobre las ocupaciones de tierra, se comenta que estas no se pueden definir como una lucha o conflicto de clase, ya que estas son consecuencias de las migraciones rurales ocasionadas por conflictos que son generados por la gente de su misma clase. Es decir, cuando se lleva a cabo la lucha entre las guerrillas y el gobierno, pues es esta lucha en la que los guerrilleros son parte de la misma clase social que los que migran, pues no se puede hablar de una lucha de clases, ¿no? En realidad, el sentido de la lucha de clases se va quedando atrás después de la segunda mitad del siglo XX, como ya les comenté, por todo lo ocurrido, ¿no? A nivel continental incluso. Y bueno, en el caso de Colombia también, las sociedades, las comunidades que llevan a cabo la ocupación de las tierras, asumen identidades propuestas por el gobierno. Es decir, que la comunidad que migra por violencia producida de estos conflictos es reconocida por el Estado como desplazados y estos apelan a esta identidad para justificar la invasión que hacen a predios y propiedades privadas. Es decir, llevan a cabo este juego, ¿no? Si yo no invado tierras o yo no ocupo tierras porque quiero, sino porque gracias a la violencia me veo en la necesidad de emigrar pues a otros lugares donde no tengo cómo comenzar a construir mi vivienda, ¿no? Y bueno, dentro de esta apertura democrática que ya comentaba anteriormente y dentro de incluso de esta propia violencia dentro de algunos estados, es donde se inserta la comunidad mixteca, ¿no? Que llega al Maclovio Rojas. Como bien sabemos, en Oaxaca la lucha por las tierras, así de la misma forma, se da entre los mismos vecinos, pues sabemos que hay también una violencia que los hace migrar, ¿no? O que es una causa por la que migran ellos a otros estados. Y bueno, la comunidad mixteca es la comunidad que se sienta en el Maclovio Rojas, bueno, donde hoy es el Maclovio Rojas más bien, ¿verdad? Esta comunidad mixteca que migra de Oaxaca al Valle de San Quintín. El día que ellos llegan a sentarse aquí a la ciudad de Tijuana es un 10 de abril de 1988, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. Llaman al poblado Maclovio Rojas en honor a un líder asesinado. Y bueno, ellos comentan, porque bien se les ha sido reconocidos como paracaidistas, pero ellos comentan que ellos solo hacen uso del derecho constitucional que avala la acción de poseer tierras en forma organizada para casa-habitación y la solicitud de la clase política para permanecer en ella, ¿no? Bien sabemos que en los años 30 en Tijuana, pues la colonia Morelos y la colonia Independencia así surgen, ¿no? Como este proceso. Yo sé que la temporalidad es extensa, pero bueno, hay que remarcar eso también. Y bueno, sobre Maclovio Rojas, que es este líder, ¿no? Que es asesinado en San Quintín, pues
hay que puntualizar que era miembro, bueno, en cierto tiempo llegó a ser miembro de la CEVAC, que se encargaba de defender los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, bueno, de los jornaleros en el Valle de San Quintín. Y bueno, la comunidad señala que pues su muerte no fue un accidente porque fue atropellado. Entonces comentan que ahí hubo pues otros aspectos, ¿no? Que en realidad su muerte pues fue planeada. Y bueno, igual en contexto con la urbanización que se lleva a cabo en Tijuana durante el siglo XX, pues bueno, se llevan a cabo, por ejemplo, estas grandes colonias que se van formando a lo largo del siglo XX son resultado de fraccionar grandes extensiones de terreno que eran pues de dueños originales, ¿no? Y se llevaba a cabo a través de un proceso de asignación de títulos de posesión de colonias, ¿no? Uno de los ejemplos son los trabajadores del Puente de México, cómo responden eran trabajadores, ¿no? Ayudaron a construir el Puente de México, sin embargo se empezaron a sentar ahí a los costados, pues porque era más fácil, ¿no? El traslado y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues llegó un momento en el que tenían que ser desalojados y que se llevó a cabo su reubicación, ¿no? En el año de 1950, como se empieza a ver este tipo de fenómenos, que es ocupación de tierras, pues se lleva a cabo o se crea un reglamento sobre el fraccionamiento que busca solucionar la problemática urbana. Y bueno, la colonia Francisco Villa también se crea a través de la solicitud de predios por las familias donde se otorgan oficios de posesión temporal, ¿no? Y bueno, más que nada para hablar de Maclovio Rojas hay que tomar en cuenta que estos parten de un proceso en el que llevan a cabo huelgas y manifestaciones por subir su salario. Posteriormente a que se hacen estas huelgas, ahora lo que se busca es que tengan un lugar donde vivir. En el Valle de San Quintín, pues estas empresas agrícolas lo que hacían es que construían campamentos y los trabajadores vivían ahí. Entonces, ellos tenían la necesidad, ¿no? De poseer su propia tierra, de salir del campamento, porque, bueno, aunque en su momento estos campamentos que fueron creados por los mismos empresarios llegó a ser una solución efectiva, pues bueno, llegó un momento en el que no había reglamentación y la Ley Federal del Trabajo pues no regulaba las problemáticas que los trabajadores tenían en esos campamentos, como no tener agua limpia, no tener seguro social y una serie de cuestiones que hacían que los trabajadores se sintieran en descontento, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos que hay que recalcar es que la ocupación de tierras se empieza, es parte de este proceso, ¿no? De estas huelgas. Estos viene siendo como sus primeras manifestaciones, ya posterior a estos, donde se empiezan a resolver, pues ya ahora lo que piden es tener pues casas fijas, ¿no? Y bueno, como les comentaba, ¿no? Su apego a la CEVAC era bastante, era una forma útil de, ¿cómo decirlo? De hacer valer sus derechos, ¿no? En realidad, la CEVAC nunca tuvo una representación legal como tal, entonces también por eso hubo bastantes complicaciones, ¿no? Y al final de cuentas, como comentan diversos autores, la CEVAC venía mucho con este sentido izquierdista, ¿no? Y en realidad, pues las comunidades de mixtecos no se querían inclinar hacia esa ideología, lo que hacía entonces, pues que entre ellos mismos tuvieran fricciones, ¿no? Y bueno, yo creo que es en estas fricciones que es donde esta comunidad mixteca decide alejarse bueno, partir de Valle de San Quintín hacia acá, ¿no? Pero cuando llegan acá traen consigo todo este tipo de relaciones
como relaciones clientelares o relaciones de corporativismo, ¿no? Que estaban muy acostumbrados a tener esta relación política, ¿no? Y bueno, en Tijuana, pues, o más bien en Baja California, apenas se empezaba a tener un peso político eh, por la, pues por la lejanía, ¿no? Que siempre ha existido entre el centro y los estados del norte, ¿no? Y bueno, ellos, como ya les comenté, ¿no? Dicen que solo hacen uso de un derecho constitucional que ellos tienen y, y bueno, el gobierno no acepta este derecho constitucional, ¿no? Yo cuando empecé a interesarme en el caso de Maclovio Rojas, me llamaba mucho la atención, ¿no? Los contextos de los ejidos, cómo van cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo veía que el Otay, por ejemplo, que anteriormente había sido un ejido, bueno, ya en el año 2000 ya contaba con todos los servicios, las calles estaban pavimentadas, ya estaba el aeropuerto y bueno, me llamaba la atención que pues en la comunidad no tenían ni acceso al agua potable, no tenían escuela siquiera, la escuela que es los niños, ajá, escuela los niños, no tenía, no estaba reglamentada ni regularizada por el municipio, ¿no? Esta escuela ellos la construyeron, tenían, pues era una comunidad, ¿no? Se cooperaban para poder comprar material y como no estaba reglamentada la escuela, pues la misma comunidad se juntaba para poder pagarle a las personas que educaban a los niños, ¿no? Y bueno, es todo un proceso en el que se ha llevado una lucha, incluso ya les han hecho un documental, se llama Cada quien su granito, y es de una cineasta estadounidense que se llama Elizabeth Berg, ¿no? Entonces, pues en realidad la lucha del Maclovio Rojas pues sí ha sido tomada en cuenta, sin embargo, pues como estos terrenos estaban dedicados, eh, 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 estos terrenos pues estaban, cuando ellos se asientan más bien, se está llevando la introducción de la república al corte neoliberal, ¿no? Entonces, a la industrialización. Entonces, estas tierras pues estaban destinadas a empresas, ¿no? Empresas transnacionales. Y bueno, ese era uno de los conflictos, ¿no? Que no permitían que se regularizara las tierras donde estaban asentada la comunidad de Maclovio Rojas. Y bueno, hasta la fecha se sigue teniendo problemas, no se ha podido solucionar como tal la regularización de las tierras, todavía no se ha podido llegar a un acuerdo. Pues cada año, ¿no? La comunidad hace el intento porque pues se les tome en cuenta y se solucione pues esta problemática, ¿no? Y bueno, aquí tengo unas fotografías. Este es el centro comunitario, se llama Aguascalientes, como les comentaba. Las paredes de afuera están todas, son murales y van contando la historia de la llegada de los pobladores, ¿no? Aquí arriba, si mal no me equivoco, cuando fui yo estaba una imagen de Maclovio Rojas. Y bueno, ahí están otras fotografías. Este es el centro comunitario y hacen actividades recreativas. Y aquí está, ¿no? El mural que les comentaba. Vive el poblado de Maclovio Rojas. Y bueno, eso es un poco de la bibliografía. Y bueno, considero que es bastante importante llevar a cabo, ¿no? El estudio de estas comunidades que son parte de migraciones, y que son, por así decirlo, difíciles de estudiar porque
hay un trasfondo bastante amplio, ¿no? Que es necesario entender. Pero que en este 13º simposio de historia de Tijuana, ¿no? Donde se estudian tijuanidades, sí, nuevas tijuanidades y pues nuevas formas de estudiar a la ciudad, pues es bastante importante voltear estos procesos de conformación o de urbanización que no están a lo mejor dentro de esta historiografía oficial, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte es todo y pues muchas gracias por su atención. Rebeca, gracias a ti. Una vez más te comento. Justamente la inquietud del simposio, lo acabas de comentar, de tijuanidades y nuevas perspectivas para comprender a la ciudad, pues es una invitación de voltear a ver estas otras narrativas, estos otros discursos, estas otras realidades que también podemos comprender, estudiar, analizar y explicar pues desde la historia. Porque vaya, la historia, por supuesto, cuando el historiador o la historiadora en tu caso se hace preguntas desde el presente, tiene que acudir al pasado para explicarla. Y por supuesto es una comunidad que hoy está sentada, es una de las últimas comunidades, porque no es la única, pero sí una de las últimas comunidades que sigue en su estatus legal es irregular. Pues por supuesto hay todo un reclamo de por medio, pero no se inscribe al hoy o al ayer, sino al pasado. Y hay que comprender ese reclamo que, bueno, gracias a tu trabajo, pues podemos comprender que es histórico, pero pues obedece a una dinámica de índole social, incluso de índole cultural. Hay un discurso de por medio, apropiación, por supuesto la cuestión del espacio, y tú lo comentabas, ¿no? Esa coyuntura de la transición del modelo republicano, ¿no? Del bienestar social hacia el neoliberalismo. Ni hablar, la historia es la que es. El proceso, no podemos decir, híjole, ¿qué hubiera pasado si hubieran hecho este proceso 10 años antes o 20 años antes? No, lo hicieron cuando lo tuvieron que hacer porque justamente tú ya lo explicabas, obedece un contexto de demanda social, un contexto de realidad social. Así es de que felicidades por el trabajo muy completo y pues, por supuesto comprendemos que todavía está en vías de construcción y por supuesto que promete mucho, ¿no? Si ya eres capaz de explicar mucho, en el nivel en que lo tienes y bueno, pues ya, imaginamos o adivinamos, adelantamos que pues va a ser un estudio que va a aportar mucho a la comprensión repito, insisto, de esa otra historia de la ciudad que no volteamos a ver, que tiene que ver con estas necesidades básicas de la población, que pues se ve en la necesidad de invadir tierras, pero además hay o hubo un marco legal que lo permite o que lo ha permitido, ¿no? Y vaya, no me extraña encontrar entre su discurso el zapatismo, porque a Emiliano Zapata es a quien le adjudican la tierra, es de quien la trabaja. Y bueno, en este caso, ¿de qué forma se trabaja la tierra? No necesariamente labrándola, como estamos viendo a través de tu trabajo. Pues de nada cuenta, muchas gracias. A nombre, por supuesto, del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, a nombre de la Sociedad de Historia de Tijuana, del Seminario de Cultura de Tijuana, del Seminario Mexicano de Geografía Estadística y por supuesto a nombre del Archivo Histórico de Tijuana. Gracias por haber atendido la convocatoria, la invitación y también gracias a nuestro público por seguir pendientes y atentos a las actividades de este simposio de historia y los invitamos a que así siga siendo durante las actividades programadas en esta semana de trabajos. Gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.